Los presupuestos generales del Estado han llegado esta semana al Parlamento. Con una previsión de crecimiento de un 0,7%, han sido bautizados por el Gobierno como los presupuestos de la recuperación. Esta semana también hemos conocido los datos del desempleo, 25.500 parados nuevos en un septiembre que es, sin embargo, el mejor de los últimos 6 años. Oposición y sindicatos han criticado los presupuestos y relativizado estos datos del paro. Al margen de estas valoraciones, nadie parece discutir las señales que a raíz del Viva España, con el que tituló su último informe la agencia Morgan & Stanley, apuntan a una lenta pero mantenida recuperación. Informe Semanal ha querido indagar con reputados economistas y consultores en cuáles son los indicios de recuperación y su alcance, pero sin olvidar la realidad y el sentimiento con el que se vive en la calle. El reportaje es de José Miguel Casado y Rosa Alcántara. Déjeme decir que estamos viendo signos de recuperación. La actividad económica de la eurozona debería continuar su lenta recuperación. No es tiempo para gritar que la crisis ha acabado. Aunque varios indicadores lo habían adelantado ya, la quiebra del gigante estadounidense de inversión Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 puso en los titulares de la prensa internacional el arranque de la más larga crisis económica mundial desde el crack del 29. En España, la mayor caída en su historia de la bolsa, el 22 de octubre, sigue la entrada oficial en recesión. Déficit público y paro van disparando sus cifras. En 2009, Standard & Poor's es la primera agencia en rebajar la calificación de España. En el segundo trimestre de 2010, la cifra de desempleo supera el 20%, el mayor en casi 13 años. Comienzan las medidas de ajuste, los primeros recortes, la subida del IVA y la reforma del mercado laboral. Los sindicatos convocan la primera huelga general en septiembre. En 2011 la crisis bancaria afecta a casi un centenar de entidades, cajas y bancos. El crecimiento se desploma al 0% y el paro supera el 21,5%, el más alto en 15 años. 2012 ve entre mayo y junio los máximos históricos de la prima de riesgo. Ese mes el Fondo Monetario Internacional adelanta su informe sobre la banca y España solicita ayuda a la zona euro para recapitalizarla. Pese a todo, la sombra del rescate se aleja. Septiembre de 2013 recibe a los veraneantes con el Viva España de Morgan Stanley, acogido con expectativa y prudencia por las instituciones y analistas. Desde ese momento comienzan a aflorar las noticias que apuntan en ese mismo sentido. Quizá el principal indicador más favorable tiene que ver con el entorno internacional, no tanto con la propia economía española, sino con la verificación de que la recesión ha concluido en la eurozona, en nuestros principales socios comerciales y también algunas economías avanzadas, como es el caso de Estados Unidos y Japón, reinician una fase de mayor crecimiento. Esto es el proceso lógico de la recuperación. Empezamos con la demanda exterior, con el sector exterior, y pasa a la inversión y luego gradualmente pasará al consumo. Los datos de consumo todavía no son buenos, de hecho sigue cayendo el consumo, pero cae menos de lo que caía antes. En el caso de España, claramente lo más importante es que el sistema financiero está recapitalizado, es solvente, tiene provisiones suficientes para hacer frente a toda la morosidad que ha surgido y más que va a surgir, y por tanto esa que era la restricción básica para que España pudiera volver a crecer, esa restricción en la práctica ha terminado.
Hemos visto cómo está bajando ya desde hace unos meses la prima de riesgo. Esto es un indicador de que los inversores internacionales empiezan a mirarnos, a vernos con algo más de confianza y que por tanto tenemos acceso a los mercados internacionales. Nuestras grandes empresas, nuestros bancos ya están accediendo, ya están haciendo emisiones en los mercados internacionales captando financiación. La inversión en maquinaria y equipo está comenzando a recobrarse, ha crecido un 8% en el primer semestre del año y digamos que es el segundo signo normal que normalmente vemos en una recuperación. Esta es la mercancía que te he estado comentando para un cliente nuevo de Francia en la zona de Toulouse. Nos visitarán la semana próxima, así que nos hemos comprometido a entregarlo en su fecha. Tiene que salir hoy, la agencia de transportes ya está llamada, vendrá esta tarde. Los hermanos Ana, Nuria y Ricardo heredaron de su padre en 2006 la empresa de juntas de goma para ventanas de aluminio y otros cerramientos, una pequeña manufacturera que sin grandes cifras mantenía suficientes pedidos como para cubrir sus gastos de explotación y las nóminas de los 19 empleados. El parón de las inmobiliarias les enfrentó al peligro de quiebra. Empezamos a notar que clientes que habían tenido unos volúmenes de facturación muy elevados, poquito a poco van reduciendo esa facturación. Y no solo eso, sino que luego a lo largo del tiempo, con el paso de los años, algunos de ellos entran en situaciones de concursos de acreedores o de cierres. La clínica en la que trabajaba Marta es también una pequeña empresa. Durante 8 años fue su lugar de trabajo hasta este pasado enero. La crisis se empieza a notar pues, a los 3 años o así de yo estar allí, desde el 2008, en el que bueno, pues hay menos clientes, se va notando una bajada de la actividad, pero bueno, realmente casi cuando más lo notamos es en el último año, en el año 2012, y nosotros personalmente como empleados de allí lo notamos porque nos pagan tarde, nos empiezan a decir que la empresa no va bien, que los resultados económicos no son buenos, y pues eso se va desarrollando hasta enero del 2013, en el que nos comunican que para que la empresa siga funcionando, la plantilla se tiene que reducir en 4 personas. La combinación de elevada tasa de paro, una renta disponible de las familias a la baja, elevado nivel de endeudamiento de empresas y familias y un sistema bancario cuando menos cauteloso, no invita precisamente a echar las campanas al vuelo acerca de la recuperación económica. La propia debilidad de la economía europea, ¿no? Aunque parece que también, igual que la española, se mueve algo un poquito más deprisa de lo que esperábamos, pero sigue siendo también una economía débil y no olvidemos ahí que el 60% de nuestras exportaciones van a la Unión Europea, ¿no? También tenemos algún problema en el frente de los países emergentes que hasta ahora han sido el motor de la economía mundial. Y otra cosa que sí nos puede afectar es que yo creo que hay que renegociar la deuda de Grecia, de Portugal y de Irlanda, rebajando tipos de interés y dando algún plazo de gracia, y yo creo que esa renegociación de la deuda de estos países pues probablemente causará inquietudes otra vez respecto al euro y de una u otra manera podría afectarnos. Si se hace bien no, pero si se hace mal sí. Marta y su marido Luis cobrarán el paro aún unos meses. Sus intentos de conseguir un nuevo empleo han sido hasta ahora infructuosos. Marta, inquieta, opta por intentarlo por su cuenta. Madura un proyecto empresarial vía Internet para no tener que asumir los gastos de capitalización. Cuando veo que todo esto pasa, claro, y que no hay ni una sola llamada ni nada, pues claro, son muchas noches sin dormir, muchos comederos de cabeza y pensar que, claro, que yo soy joven, yo tengo 38 años, me pueden quedar muchos años de vida y ya no solo para mí, sino para mis hijos. Entonces, bueno, pues dices, ¿qué puedo hacer? Yo tuve muchísimas ideas en mi cabeza y una es la que más me decanto, que es montar mi propia empresa. En una empresa familiar como la nuestra, toda persona es importante y tener que prescindir de alguien realmente es muy difícil. Se plantea a la hora de despedir a alguien qué hacer, el bien común o el bien personal. Y lógicamente ante una caída de las ventas y una situación económica distinta hay que ajustarse porque si no al final es la empresa entera la que sucumbe. En su caso, solo 2 operarios pierden su empleo. En las empresas más grandes, las conversaciones en la máquina del café giran en torno a una misma frase: el próximo ERE.
A mí una estadística que me impresionó muchísimo hace unos meses, y era que el 80% de todos los ocupados en España tenían miedo por su empleo, creían que podían perder su empleo o que tenían algún riesgo de perderlo. Es evidente que en el peor de los casos, en la realidad sería un 3% o un 2%, no el 80%. En términos tendenciales, todavía quedan varios trimestres, 3-4 trimestres seguramente, hasta que veamos que empieza a crearse empleo, ¿no? Por lo tanto, podríamos situar en el segundo o tercer trimestre del año que viene, cuando posiblemente el empleo empiece a crecer ya algo, ¿no? Es muy importante que que el gobierno pues continúe reevaluando algunas reformas que ya ha hecho, como la laboral, y en donde bueno, pues todavía puede quedar algún espacio de mejora, sobre todo en términos de reducir la dualidad entre trabajadores temporales y permanentes, tratar de incentivar la contratación permanente y que esa recuperación no venga acompañada de crecimiento en el empleo temporal, como se ha producido en otras ocasiones. En la medida en que el bienestar de la gente va a depender de la creación de empleo y esta va a ser lenta, esa percepción de las familias también va a ser muy débil. Realmente no me lo creo. Yo no creo que estemos saliendo. Es posible que la mejoría exista muy poco a poco. Desde luego la clase media de trabajadores no la estamos viendo. Confío en que así sea, porque para eso voy a emprender en mi negocio. Si no, no lo haría también. Pero realmente no considero que estemos ahora mismo, a fecha de hoy, saliendo de la crisis. No lo considero. Nosotros preferimos ser optimistas, porque lo que sí hemos constatado es que el pesimismo que se ha arraigado en la sociedad no ayuda en absoluto al consumo de las familias, a la inversión, a la reforma y, en definitiva, a que se genere un consumo. Entonces, somos optimistas en ese sentido. Sin embargo, lo que hemos observado es que la facturación de nuestra empresa sí crece, que de momento está estacionada y va tímidamente creciendo, viene por la parte de la exportación.